noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Voy a explicar en esta oportunidad el ejercicio 7.18i del libro Sengel, transferencia de calor y masa, el capítulo correspondiente a convección externa forzada. Bueno, el ejercicio nos dice lo siguiente: aire a 60 grados Fahrenheit fluye sobre una placa plana de 10 pies de largo. La velocidad es 7 pies por segundo. Nos piden determinar coeficientes de fricción y de transferencia. Hemos aquí ordenado los datos: temperatura del aire, la velocidad y la longitud de la placa. Entonces nos están pidiendo coeficientes de fricción. Para determinar el coeficiente de fricción del aire, vamos a determinar primero en qué flujo se encuentra, si está en laminar o turbulento, y para eso vamos a necesitar averiguar el número de Reynolds. Entonces el número de Reynolds viene dado por, vamos a colocar esto aquí, vamos a hallar el número de Reynolds, que vendría a ser la velocidad del fluido multiplicado por el área local y dividida entre la viscosidad cinemática, que vamos a llamar nosotros mu. Entonces vamos a reemplazar los valores. La velocidad nos dicen que es 7 pies por segundo. Vamos a reemplazar aquí nuestros datos. Está diciendo que la velocidad es 7 pies por segundo. Pies por segundo. Eso vamos a multiplicarlo por L. Nos están pidiendo local en intervalos de un pie, entonces L va a ser un pie. Y divide entre la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática la vamos a encontrar en la tabla A15i con el dato de la temperatura. Nos dicen que el aire está a 60 grados Fahrenheit, entonces la viscosidad cinemática vendría a ser 0.5718. Pero ese valor está en pies cuadrados por hora. Vamos a convertirlo a pies cuadrados por segundo. Entonces la viscosidad cinemática va a ser 0.5718 en pies cuadrados por hora, y vamos a pasarlo a segundos dividido entre 3600. Sería 0.301518. 0.3015883. Entonces vamos a hallar el valor de Reynolds. Para el número de Reynolds tenemos los datos de velocidad, que vendría a ser 7 pies por segundo. Tenemos el L, que en nuestro caso va a ser un pie. Nuestro intervalo va a ser un pie. Entonces nuestro número de Reynolds va a ser igual a la velocidad multiplicada por el intervalo y dividida entre la viscosidad cinemática. Tenemos como número de Reynolds 44.071.3536. Entonces con ese número de Reynolds vamos a identificar que nuestro fluido está en estado laminar. Bueno, entonces como ya tenemos identificado el estado del fluido, vamos a utilizar la fórmula para hallar el coeficiente de fricción. Nuestro coeficiente de fricción entonces estará definido como el coeficiente de fricción. Nuestro coeficiente de fricción en el intervalo X va a ser igual a la división entre 0.664 y el número de Reynolds en nuestro intervalo X elevado a la 0.5. Entonces vamos a reemplazar nuestros valores. 0.664 dividido entre el número de Reynolds 40071.3536, y todo eso y todo esto va a estar elevado
a la 0.5. Entonces nuestro coeficiente de fricción, vamos a hallarlo aquí, el coeficiente de fricción va a ser igual a 0.664 dividido entre la raíz del número de Reynolds. Entonces sería 0.0031629. Ese sería nuestro coeficiente de fricción, nuestro primer resultado. Ahora nos están pidiendo determinar el coeficiente de transferencia de calor local. Para hallar el coeficiente de transferencia de calor vamos a utilizar la fórmula del número de Nusselt. El número de Nusselt nos dice lo siguiente: encuentra una relación entre el coeficiente de transferencia de calor. Estas fórmulas son para determinar el coeficiente de transferencia de calor local. Y esto también va a ser igual a 0.332 multiplicado por el número de Reynolds en X elevado a la 0.5 y todo eso multiplicado por el número de Prandtl. El número de Prandtl vamos a hallarlo con la ayuda nuevamente de nuestro dato, que es la temperatura elevado a la 1/3. Entonces vamos a hallar nuestro número de Prandtl. El número de Prandtl a 60 grados Fahrenheit sería 0.7321. Entonces sería 0.7321. Para determinar primero el coeficiente de transferencia de calor, vamos a determinar primero el número de Nusselt con la ayuda de esto, ya que tenemos el número de Reynolds. Entonces vamos a reemplazar en nuestra fórmula. El número de Nusselt vendría a ser 0.332 multiplicado por el número de Reynolds, que lo encontramos anteriormente, que es 44071.3536 elevado a la 0.5 y todo eso multiplicado por el número de Prandtl. El número de Prandtl que vamos a encontrar es 0.7321 elevado a la 1/3. Y con esta fórmula vamos a encontrar el número de Nusselt. Entonces el número de Nusselt aquí, vamos a colocar el valor del número de Prandtl a 60 grados, que sería 0.7321. Entonces el número de Nusselt aquí va a ser igual a 0.332 multiplicado por la raíz del número de Reynolds por la raíz del número de Reynolds, y todo eso multiplicado por el número de Prandtl elevado a la 1/3. Entonces tenemos nuestro número de Nusselt como 62.81. Ese vendría a ser el número de Nusselt, y con el número de Nusselt, como ya dijimos, vamos a hallar el coeficiente de transferencia de calor. Vamos a copiar esta fórmula y vamos a despejar. Entonces nuestro coeficiente de transferencia de calor en el intervalo X va a ser igual al número de Nusselt multiplicado por la conductividad térmica y dividido entre el valor del intervalo. La conductividad térmica nuevamente vamos a hallarla con la ayuda de la temperatura, nuevamente en la tabla E15. A 60 grados la conductividad térmica es 0.01433. 0.01433. Entonces vamos a reemplazar eso en nuestra fórmula. Insertamos nuestra ecuación. Entonces tenemos que el coeficiente de transferencia en el intervalo X va a ser igual al número de Nusselt encontrado anteriormente, 62.81 multiplicado por la conductividad térmica,
0.01433 y dividida entre el intervalo X, que va a ser un pie. Entonces vamos a hallar aquí nuestro coeficiente de transferencia de calor, 62.81 multiplicado por 0.01433, y tenemos en nuestro coeficiente de transferencia de calor 0.9. Bueno, entonces esos dos vendrían a ser los resultados del ejercicio. Ahora nos está pidiendo hacer un barrido con la distancia de un pie. Entonces, ¿cómo vamos a, si nos están pidiendo gráficas, vamos a ir al Excel? Bueno, entonces nos están pidiendo correr a partir de 1 hasta del inicio, que sería 1, hasta el final de nuestro, que vendría a ser 10, nuestra placa. Entonces, para eso vamos a hallar el número de Reynolds. El número de Reynolds, como ya lo vimos anteriormente, es la velocidad que está multiplicada por el X, y todo eso dividido entre la viscosidad cinemática. Tenemos el número de Reynolds entonces para los 10. Vamos a aquí, la viscosidad cinemática también es constante. Entonces tenemos el número de Reynolds. Ahora vamos a hallar el número de Nusselt. El número de Nusselt tenemos como definición 0.332. 0.332 multiplicado por la raíz del número de Reynolds. No, en este caso multiplicado por la raíz del número de Reynolds, que vendría a ser I6, multiplicado por el número de Reynolds, y eso multiplicado por el número de Prandtl elevado a la 1/3. El número de Prandtl está bien. Entonces vamos a correr nuestros datos. El número de Prandtl es constante y vamos a correr nuestros datos. Entonces tenemos Reynolds, Nusselt, y con eso vamos a hallar primero el coeficiente de fricción. Es el más rápido, que vendría a ser 0.0664 dividido entre la raíz del número de Reynolds. Vamos a reemplazar aquí y vamos a correr nuestros datos. Entonces tenemos eso como coeficientes de fricción. Ahora vamos a hallar nuestro valor de H. Para eso tenemos que insertar aquí la conductividad térmica, que en la tabla aquí hemos encontrado como 0.01433. Entonces nuestro coeficiente de transferencia de calor sería el número de Nusselt multiplicado por la conductividad térmica, y todo eso dividido entre el X. Estos valores son constantes, y aquí tenemos nuestras corridas. Entonces vamos a graficar estos valores. Bueno, entonces aquí tenemos nuestras gráficas de CF y de HX. El comportamiento es el mismo, como ya lo dijimos. Entonces así hemos resuelto todos los interrogantes de nuestros dos ejercicios, con la única diferencia del problema 7.19 que sería cambiar, solo nos definiría más la curva, ya que tendríamos más datos por cada intervalo, no tendríamos prácticamente llenado todo. Eso sería todo, gracias.